La enfermedad del Alzheimer es un trastorno del cerebro que empeora con el tiempo. Todas las personas tienen lagunas mentales por momentos, pero la pérdida de la memoria asociada con la enfermedad del Alzheimer persiste y empeora. Con el tiempo, la pérdida de la memoria afecta la capacidad de la persona para desenvolverse en el trabajo y en la casa. Se caracteriza por cambios en el cerebro que derivan en depósitos de ciertas proteínas. La enfermedad de Alzheimer hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales a la larga mueran. La enfermedad del Alzheimer es la causa más común de demencia, un deterioro gradual de la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales. Los cambios afectan la capacidad de funcionamiento de una persona. Más del 70% de las personas que padecen Alzheimer tienen 75 años o más, de los que casi 55 millones de personas con demencia en todo el mundo. Se estima que entre el 60% y el 70% tienen la enfermedad de Alzheimer. Los signos tempranos de la enfermedad incluyen el olvido de eventos y conversaciones recientes. Con el tiempo avanza hasta convertirse en un problema grave de la memoria y la pérdida de capacidad para hacer las tareas cotidianas. Los medicamentos pueden mejorar los síntomas o retardar su progresión. No hay ningún tratamiento que cure la enfermedad del Alzheimer. En las etapas avanzadas, la pérdida grave de la función cerebral puede provocar deshidratación, desnutrición o infección. Estas complicaciones pueden provocar la muerte. Y precisamente para abordar este importante y muy interesante tema, pues ya recibimos a nuestro experto. Está con nosotros en Casa de Ole El Salvador, el doctor Ricardo López Contreras, quien es neurólogo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias para acompañarnos a conmemorar el Mes Mundial del Alzheimer y el Día Mundial del Alzheimer, que es el 21 de septiembre. Esta es una ocasión importante para informar a la población salvadoreña sobre la importancia que tiene esta enfermedad en todo el mundo, que es una enfermedad neurológica, neurodegenerativa, y que actualmente afecta aproximadamente 55 millones de personas en todo el mundo, y para el 2050 esta cifra habrá ascendido a 139.000. Increíble. 10 millones de personas desarrollan demencia cada año en el mundo. Cada 3 segundos una nueva persona desarrolla demencia. En nuestro país se estima que hay alrededor de 70.000 personas adoleciendo algún grado de demencia, y para el 2050 esta cifra ascenderá a 170.000. Es decir, que la enfermedad de Alzheimer y la demencia es un grave problema de salud pública, económico, social, y que tiene un gran impacto en la familia y el cuidador. Sí. Por lo que es importante que la población salvadoreña conozca sobre los síntomas primarios o más frecuentes y más tempranos de la enfermedad, para identificarlos y consultar tempranamente. Claro. También conocer cuáles son sus factores de riesgo y cuáles son los factores de protección cerebral para mantener un cerebro saludable y disminuir el riesgo de demencia a largo plazo. Claro. Por eso es importante que conozcamos esta enfermedad y que los familiares también conozcan las diferentes etapas de cómo evoluciona la enfermedad, para ir adaptándose tratando de manejar de manera positiva todos aquellos síntomas y signos que son problemáticos y difíciles de tratar en casa, y que lo adquieran de una manera positiva. Y esto es importante también, que el cuidador aprenda a cuidar a su familiar y cómo autocuidarse para no sufrir un síndrome de desgaste que se llama síndrome del cuidador o síndrome del cuidador quemado, cuando se agota sus fuerzas y ya no es un cuidador eficiente, por lo que también es importante aprender cuáles son las estrategias para que el cuidador se mantenga sano, y de esta manera su paciente, su ser querido, estará en condiciones óptimas. Claro, no, realmente hay muchísimo que conocer acerca de este tema, doctor. Iniciemos tal vez pues explicando un poquito qué es el Alzheimer y por qué se da. No se conoce la causa actualmente de la enfermedad de Alzheimer. Okay. Se sabe que es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que no tiene curación. Sí se conoce que hay algunas sustancias que se acumulan anormalmente en el cerebro, dentro de ellas la beta amiloide y la proteína tau.
estas empiezan a acumular en el cerebro de las personas que adolecen de enfermedad de Alzheimer hasta 20 o 30 años antes de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Wow, okay. Es decir, que la demencia, la enfermedad de Alzheimer, es un problema de jóvenes. No solo de jóvenes, sino también de niños. Okay. No solamente de los adultos mayores. Y esto es importante si lo vemos desde el punto de vista, la importancia de la prevención de los factores de riesgo, cuanto antes mejor, desde los primeros días de la infancia, desde el nacimiento, claro, el joven y a toda la edad, todas las diferentes etapas de nuestra vida. Esto es importante porque cuando identificamos los primeros síntomas de la enfermedad, esa prácticamente es la fase final de la enfermedad, que puede ser una demencia leve, okay, moderada o severa, que dura entre 10 a 20 años, que esto depende de mucho de una persona a otra. Pero, como decíamos, 20 a 30 años antes ya empezó la enfermedad de manera silente, por lo que debemos establecer con suficiente anticipación todas aquellas medidas que nos lleven a disminuir los riesgos de padecer la enfermedad y favorecer todos aquellos factores de protección cerebral y un aumento de lo que se conoce como reserva cognitiva, que nos va a proteger para que si nos da alguna vez la enfermedad de Alzheimer no sea tan severa y que la evolución no sea tan importante como en aquellas personas que tienen un bajo nivel de educación. Claro, no, es uno de los factores importantes. Sí, definitivamente yo creo que la prevención debe de ser lo ideal. Como usted dice, pues es una enfermedad que se comienza a generar muchísimo antes de que realmente nosotros lleguemos tal vez a una etapa avanzada en edad. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas o esos primeros pincelazos que tal vez yo voy a comenzar a notar en una persona que tenga Alzheimer? Olvidar cosas recientes. Okay. Olvidar algunos objetos. Olvidar algunas fechas, qué día del mes es ahora, en fases más avanzadas, qué día de la semana, qué día del mes, el año, se va olvidando. Los hechos recientes, a veces se olvida qué sucedió hace 10 minutos, media hora, una hora, hace un día, hace una semana. Y a medida que avanza la enfermedad, los problemas de memoria ya no solo son de los hechos recientes, sino de la memoria pasada, pero esto lleva un proceso. Claro. También, como síntomas iniciales, es dificultad para encontrar la palabra adecuada. Tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no me sale. No me acuerdo no me sale. Que esos pueden ser síntomas iniciales que más de alguna vez los podemos tener cuando estamos muy tensos, pero claro, que en las personas con enfermedad de Alzheimer esto se va apareciendo cada vez más frecuente y en situaciones más importantes, hasta el grado que llega a producir un empobrecimiento del léxico, de la expresión del lenguaje, se llega a perder el hilo de la conversación. No recuerdo que ya conté algún evento y lo repito una y otra vez, o hago las mismas preguntas. Y a veces los pacientes ya en una etapa intermedia se pierden en lugares conocidos, lejos de casa, y más adelante se pierden aún dentro de la misma casa. Olvidan nombres y caras de personas conocidas, y en fases más avanzadas incluso olvidan los nombres de sus familiares, de sus hijos, o los nexos familiares, a veces los intercambian. Okay. A medida que avanza la enfermedad se va perdiendo la capacidad de realizar actividades de la vida diaria que hemos aprendido durante toda nuestra vida, desde la infancia. Por ejemplo, ya no saben cómo abotonarse, okay, aunque no tienen debilidad muscular, no tienen esa coordinación para abotonarse, amarrarse los zapatos, utilizar cubiertos, utilizar el teléfono, por lo que va siendo necesario que progresivamente necesite más ayuda de un familiar o de un cuidador. En fases más avanzadas aparece incontinencia urinaria, trastornos conductuales, piensan que le están robando las cosas, piensan que les roban el dinero, o guardas los objetos en lugares inapropiados,
y llega un momento en que prácticamente necesita el 100% de ayuda para realizar sus actividades de la vida diaria, autocuidado, durante el día, incluso durante la noche. Es decir, la labor de cuidado de las personas con demencia es muy importante, por lo que el resto de la familia necesita dar apoyo a la persona que vive con Alzheimer y demencia, pero también al cuidador, porque el cuidador es importantísimo para que el ser querido afectado de esta enfermedad tenga un mejor cuidado. Sí, definitivamente yo creo que usted ha tocado un tema que tal vez muchas veces dejamos de lado, doctor, que únicamente obviamente pues nos centramos en el paciente, ¿no? En la persona que está viviendo pues esta enfermedad, que claramente es muy dura, porque yo creo que es desaprender y olvidar todo lo que tu vida entera has hecho. Ahora, ¿cuál debería de ser también nuestra posición como cuidadores? ¿Cómo nosotros pues podemos hacer para, creo que en primer lugar, entender a alguien que está viviendo esto? Porque obviamente nosotros no tenemos una referencia de qué es lo que él dentro de su cerebro pues está comenzando a vivir de forma nueva. Entonces, como cuidadores, ¿cuál debería de ser nuestra posición ante un familiar o una persona pues que está comenzando a vivir estas etapas de Alzheimer? Es importante brindarle siempre mucho cariño y comprensión, y saber que, aunque lo veamos muy bien y muy saludable aparentemente, su cerebro no está funcionando como debe de ser. Va a tener algunas conductas inapropiadas. No debemos sentirnos avergonzados por esto, porque no es que se vuelva una mala persona, sino que todas estas actitudes o conductas inapropiadas es parte de la enfermedad, y no debemos de sentirnos ni molestos ni ofendidos si en algún momento nos dice algo que no sea muy grato. Y es importante no contradecir nada a nuestros pacientes, porque aunque le expliquemos una y otra vez y él diga, sí, ya entendí, estamos de acuerdo, damos la vuelta y vuelve a la misma situación, porque ya olvidó todo lo que prometió hacer de manera diferente. Y esto irrita al cuidador si es que no sabe cómo manejarlo. Entonces, lo importante es que ante una conducta inapropiada, no contradecirle, no hacerlo sentir mal, no regañarlo, sino invitarlo de manera muy amable a cambiar a otra actividad que a él sí le llame la atención, y de esa manera evitamos que siga siendo esa conducta inapropiada. Ok, sí, definitivamente yo creo que es punto clave el cómo vamos a sobrellevar no únicamente el paciente, sino la familia, ¿no? Y su entorno, cómo va a sobrellevar pues esta enfermedad que cada vez y con el paso del tiempo pues se va agravando un poquito más. Ahora, doctor, también yo quiero conocer, ¿es posible que nosotros, conociendo un poquito pues estas tasas tan altas que usted nos compartía en un principio de la entrevista, podamos prevenir el desarrollar un Alzheimer? Definitivamente, aunque actualmente no existe un medicamento que pueda curar o detener la enfermedad de Alzheimer, existen sí algunos tratamientos que ayudan a mejorar la función cognitiva y conductual del paciente, y a que la evolución de la enfermedad no sea tan acelerada, pero no hay medicamentos que puedan detenerla o curarla. Sí hay otros medicamentos que nos pueden ayudar a manejar algunos síntomas conductuales del sueño, y que podemos asociarlos en estos pacientes para el manejo diario. Es decir, no tenemos medicamentos que curen la enfermedad ni la detengan, pero la buena noticia es que sí se puede prevenir la demencia o la enfermedad de Alzheimer, por lo menos el riesgo de padecerla. Okay. Recientes estudios, hoy en agosto se dio a conocer un estudio importante en el que en los países desarrollados la demencia puede reducirse en el riesgo hasta un 45% de los casos si identificamos y tratamos tempranamente todos los factores de riesgo de demencia y favorecemos los factores de protección cerebral. Y esta noticia es más importante en nuestro país y en los países de bajos y de medianos ingresos, ya que en estos países tenemos muchos factores de riesgo, dentro de ellos hipertensión arterial, diabetes, trastornos de colesterol, triglicéridos, sobrepeso, obesidad, el cigarrillo, el abuso
de bebidas alcohólicas, traumatismos craneoencefálicos, a veces trastornos auditivos o visuales, la depresión, la falta de socialización, son algunos de los factores de riesgo de padecer demencia que, si los identificamos y corregimos tempranamente, nos puede ayudar a disminuir el riesgo de padecer demencia hasta un 56%, por ejemplo, en nuestro país, si tomamos todas estas medidas importantes: hacer ejercicio, disminuir el sedentarismo, tener una dieta saludable, baja en grasas y azúcares, hacer ejercicio físico y hacer también gimnasia cerebral, es decir, retar a nuestro cerebro a hacer actividades que conlleven a nuevos aprendizajes, a nuevas tareas que sean complejas, y de esta manera se forman nuevas conexiones o sinapsis entre miles y millones de neuronas dentro de nuestro cerebro, y esto hace que sea más eficiente. Cada vez que hacemos un aprendizaje formamos nuevas conexiones, y esto es importante si tomamos en cuenta que con la edad y principalmente con las enfermedades neurodegenerativas, además de haber una pérdida de neuronas más acelerada de lo normal, hay una desconexión acelerada también de las conexiones que hemos formado durante toda nuestra vida y aprendizaje, y es por eso que vamos desaprendiendo algunas habilidades que hemos adquirido durante nuestra vida. Entonces es importante mantener siempre un alto nivel de estimulación cognitiva y hacer gimnasia cerebral, esto a todas las edades, principalmente en los adultos mayores. A veces cuando se jubilan se vuelven inactivos, sedentarios, y esto los expone también a mayor riesgo. Es importante que hasta el último día de nuestra vida sigamos siempre activos, con una buena actividad física, una dieta saludable, es decir, deberíamos hacer un cambio de estilo de vida y fomentarlo a nuestros familiares, a nuestros hijos, ya que el tener una vida saludable desde la infancia, la adolescencia, la juventud y en todas las etapas de nuestra vida nos va a llevar a una reducción desde un 56% el riesgo de padecer demencia. Sí, realmente yo creo, doctor, que esto es un tema que, si bien es cierto, repercute al final de nuestra vida normalmente, es algo que se va creando a lo largo de toda nuestra vida. Entonces la importancia pues de tener, yo creo, un estilo de vida, como usted lo mencionaba, saludable, de consumir los alimentos ideales para nutrir realmente a nuestro cuerpo, mantener nuestra mente activa, que yo creo que también debe de ser clave. Este definitivamente es un tema que ha llamado muchísimo la atención, y le hago la atenta invitación que si tiene alguna consulta con respecto a este tema, pues nos la haga llegar por medio de nuestro número de WhatsApp. Ya tenemos una consulta, de hecho, doctor, y nos dicen: ¿cuál es la diferencia entre Alzheimer y demencia? No toda persona que tiene problemas de memoria tiene demencia. Y no todas las personas que diagnosticamos demencia tienen enfermedad de Alzheimer. Hay un grupo importante en personas de 40 años o más que tienen problemas de memoria, a veces un poquito de fallos de olvidos, que no interfieren en sus actividades de la vida diaria y que no son lo suficientemente intensos y progresivos como para ser catalogados como demencia. A este grupo se denomina como una fase de deterioro cognitivo leve. Un tercio de estos puede volver a lo normal si identificamos algunas causas que podemos corregir. Otro 30% sigue a largo plazo con estos trastornos de memoria sin mayores cambios, y lo importante es que hay un 30% que puede ser las manifestaciones más tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Esto se logra haciendo estudios de sangre, un estudio del cerebro, ya sea una tomografía y resonancia magnética, para descartar otras causas diferentes de la enfermedad de Alzheimer, y este 30% va a ir progresando los problemas que al principio son muy discretos y ocasionales, se ven más frecuentes, más intensos, hasta llegar el momento de interferir en sus actividades diarias, y entonces ya lo catalogamos como enfermedad, una enfermedad de demencia, la mayoría de ellos debido a enfermedad de Alzheimer, es decir, hasta un 70-80% de todos los casos de demencia son producidos por la enfermedad de Alzheimer.
Demencia es un término sombría en donde hay al menos 70 causas de demencia, de las que el 70-80% son debidas a la enfermedad de Alzheimer. En segundo lugar, tenemos la demencia de tipo vascular, que es después de derrames importantes o pequeños derrames en pequeñas áreas del cerebro que después de varios años desarrolla demencia. Esto es lo que se llama demencia vascular. Y hay otros pacientes que pueden tener tanto enfermedad de Alzheimer como demencia vascular, y es lo que se conoce como demencia mixta, que sería la tercera causa más frecuente. Luego tenemos otro tipo de demencia que se asocia con unos síntomas parkinsonianos, que no es enfermedad de Parkinson, pero que evoluciona desde tempranamente con parkinsonismo, con alucinaciones y deterioro cognitivo, que es lo que se conoce como enfermedad por cuerpo de Lewy. Y está luego las demencias frontotemporales y otro pequeño porcentaje de múltiples causas de enfermedad de demencia, que son hasta 70 de ellas, pero la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Ok, perfecto. Ahí teníamos la respuesta a nuestra primera pregunta. Tenemos más preguntas, doctor. Dice, buen día, mi tía repite mucho, ya no puede chapar un dulce, ya no puede tragar, me imagino, un dulce, solo se lo traga, ya no quiere comida, solo leche. Es una etapa que está pasando, es muy agresiva, me dice muchas malas palabras y me aruña. ¿Qué etapa es y qué puedo hacer? Probablemente estará entre una segunda y tercera etapa, en donde decíamos aparecen algunos trastornos conductuales, y es importante consultar a su neurólogo, explicarle estos cambios cognitivos y trastornos conductuales que tiene, porque hay medicamentos que podemos mejorar esta inquietud, la agresividad, las alucinaciones que a veces puedan tener, los trastornos del sueño. Pero es importante también aprender a manejar de manera positiva algunas conductas inapropiadas que probablemente esté teniendo, y a veces nosotros como cuidadores de nuestro familiar inducimos agresividad o conductas agresivas hacia nosotros porque le contradecimos y le queremos hacer entender que eso no está correcto, pero por más que le expliquemos no va a comprender. El cuidador termina molesto, ya se lo dice de una manera más imperativa, ya molesto, ya de manera de regaño, se siente agredido el paciente y se vuelve más agresivo. Entonces, por eso es importante aprender a manejar estas conductas inapropiadas, mejor cambiar el tema, y de esa manera logramos que mejore en los trastornos conductuales de las personas. Perfecto, vamos con una tercera pregunta. Se la resumo, doctor. Dice, buenos días, estoy un poco complicada porque a mí me imagino que dice reventaron un vaso en la cabeza. Me duele cuando me agacho y estuve con pérdida de memoria una semana. Estuvo 3 semanas ingresada, todavía me duele la cabeza. Bueno, otra de las causas o factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer son los traumatismos craneoencefálicos severos o importantes, que años después puede, junto con otros factores, abonar a que pueda desarrollar demencia. No necesariamente es así. Pero después de un traumatismo tendría que haber un seguimiento por su neurólogo para ver si han quedado algunas secuelas a nivel cerebral que podamos corregir y tratar. Ok, perfecto. Ahí está la recomendación. Tenemos más preguntas. De verdad que ha sido un tema que ha llamado muchísimo la atención, doctor. Creo que por la complejidad, ¿no? Realmente porque hay pues muchísimos factores que pueden desarrollar esta enfermedad, y también por la complejidad que se desarrolla con las personas que tienen que estar pues a cargo de esta persona que está sufriendo este tipo de enfermedad. Vamos con la siguiente. Dice, buenos días. A mi hermano lo operaron de tumor hipofisiario, pero ha quedado olvidado. No retiene nada de lo que se le dice. ¿Qué podemos comentar? Algunas veces el tumor hipofisiario no es causa directa de demencia, pero sí puede ser causa de algunos trastornos endocrinológicos que pueden condicionar algunos trastornos cognitivos, dentro de ellos el hipotiroidismo, es decir, la disminución de la producción de hormonas tiroideas, que es parte del estudio que hacemos en todas las personas con trastornos cognitivos. Tendría que ser evaluado por el endocrinólogo y el neurólogo para buscar
cuál es la causa de los trastornos cognitivos que tiene actualmente. Ok, perfecto. También nos consultan, ¿qué tan bueno, doctor, es tomar magnesio para mejorar la memoria? No tiene ninguna utilidad. El magnesio últimamente se ha hablado o se sabe en las redes sociales no científicas que sirve para muchas cosas, pero en realidad no está comprobado que sirva de algo para la enfermedad de Alzheimer ni sus síntomas. Lo que sí recomiendo es no hacer automedicación, evitar el consumo de estos medicamentos que aparecen en internet, que son milagrosos y buenos para cuando algo sirve para todo, probablemente no sirve para ningún problema médico real. Entonces, lo mejor es consultar con su médico y consumir solo los medicamentos que le prescribe su neurólogo, su internista o su médico de cabecera. De esa manera evitaremos exponernos a efectos adversos que estos productos muchas veces pueden tener y así evitamos que pase por alto algún diagnóstico que deba hacerse tempranamente y corregirlo. Precisamente, doctor, realmente creo que es un tema que llama muchísimo la atención y si a usted de verdad que le ha interesado mucho este tema, pues por conocer más a profundidad o por saber cómo tratar pues a una persona que está padeciendo eso, doctor, yo sé que ustedes tienen pues un evento que ya se va a desarrollar, cuéntenos un poquito, por favor. Sí, conmemorando el Mes Mundial del Alzheimer y el Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre, el día de mañana, realizaremos nuestro simposio nacional Olvidos, enfermedad de Alzheimer y otras demencias en el Hotel Presidente Sheraton de 7 de la mañana a 12 de la mañana. Este es un evento que está dirigido a familiares, cuidadores, población general y personal de salud y tendrá un costo de $25. Es el día de mañana en el Hotel Sheraton Presidente de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Este año la Asociación de Familiares Alzheimer de El Salvador cumple 30 años de haber sido fundada y de estar trabajando para la población salvadoreña, educando y dando apoyo a las personas que viven con demencia, a sus cuidadores y familiares. Perfecto, pues ahí está la invitación para que si a usted pues le interesa conocer un poco más a profundidad de este tema, conocer también cómo convivir con una persona pues que está viviendo esta enfermedad. Ahí está la invitación para el día de mañana. Doctor, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos con usted también, si es que también pues quieren pasar alguna consulta, conocer un poquito más acerca de diferentes temas, pues en el tema de neurología? Pueden llamar al 7836-3131. 7836-3131 está habilitado número celular y número de WhatsApp. Perfecto, ahí está también en pantalla para que usted pues pueda tomar nota. Además, en redes sociales la fanpage Neurólogo López, ¿verdad? Así lo encontramos. Perfecto. Para todos aquellos que se quieran comunicar con el doctor. Doctor, yo le agradezco muchísimo su compañía esta mañana y también toda la información que nos ha brindado. Pues muchísimas gracias por unirse a esta campaña mundial de lucha contra el Alzheimer y invitamos a todas las personas y a la población salvadoreña a acompañarnos mañana para conocer más cómo tener un cerebro saludable y prevenir la demencia. Perfecto, ahí está la invitación para que usted pues tome en consideración. Nosotros así vamos a continuar con más y con Dani, que también tiene muy buena información para usted.